Nuevamente, buen día, gracia y paz. Tenemos ahora el privilegio de seguir adorando a nuestro buen Dios por medio de la predicación de su palabra. Y como decía nuestro hermanito Jairo, vamos a continuar hoy, hermanos, con nuestro expositivo de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Hay una historia, hermanos, de un hombre que nació en Inglaterra en el año 1761 aproximadamente. Este hombre se llama William Carey. Fue un ministro bautista y fundador de la Sociedad Misionera Bautista, un hombre apasionado por las misiones. Sintió que el llamado que Dios le estaba haciendo era hacia las misiones. Era un hombre que es conocido como el padre de las misiones modernas. Este hombre, hermanos, trabajó incansablemente para poder llevar el Evangelio a muchos lugares y particularmente en uno de sus viajes, o tal vez el viaje principal, más o menos en el año 1780, 86, 90, ya era un joven adulto, ya estaba casado y junto a su esposa Dorothy y sus hijos emprendieron un viaje de 5 meses a la India, 5 meses en barco, navegando, y llegaron allí a la India, estuvieron allí trabajando. Y una de las tantas cosas que hizo este hombre fue traducir la Biblia en varios idiomas locales del país, aproximadamente 5 o 6 idiomas que Dios usó a este hombre para que estas tribus o estas localidades en la India pudieran obtener la Biblia. Así que fue un trabajo de años, un trabajo arduo, predicando el Evangelio, este hombre, su familia, junto con el apoyo de fundaciones en Europa y en Estados Unidos que les ayudaron con todo el tema económico. Pero hubo un evento, hermanos, una circunstancia o tal vez una de las cosas más impactantes del testimonio de este hombre, es que este hombre demoró 7 años predicando el Evangelio allí en India, 7 años predicando fielmente, y no hubo nunca un convertido. 7 años predicando y no se convirtió nadie en 7 años. Fue hasta el 7º año que tuvo el primer convertido y el primer bautizado. Después de 7 años predicando el Evangelio y ningún alma convertida. Su esposa muere, no pudo soportar nunca el cambio de la avanzada y fría Inglaterra a un país como India. Sus hijos también enfermaron de malaria y fue una circunstancia difícil para él. Entonces allí volvió a casarse, su esposa también muere y sigue perseverando allí este hombre en la predicación fiel del Evangelio. Así que, hermanos, podríamos decir más cosas de este hombre, de su amor por la obra del Señor, de sus sacrificios. Estuvo dispuesto a perder a su familia, dispuesto a dejar sus comodidades, a dejar sus lujos, dejar su país para ir a llevar el Evangelio a un lugar donde nunca había llegado el Evangelio. Tal vez sí, pero muchos siglos antes. Y podríamos encontrar a lo largo también de la historia, amados hermanos, otros hombres y otras mujeres que también han sido mártires de la fe o que también han sido perseguidos o que han hecho este trabajo, que son conocidos como héroes de la fe. Pero hoy, hermanos, nos corresponde en la porción que nos espera en el expositivo hablar de 3 hombres con un corazón sacrificial, con un amor sacrificial por causa del Evangelio, por causa de Cristo Jesús. Así que he titulado ese sermón, hermanos, Pablo, Timoteo y Epafrodito, abnegación, amor y servicio sacrificial.
Y de esta forma, hermanos, he dividido este sermón en 3 puntos, un punto por cada uno de estos 3 hombres, haciendo énfasis en cada una de estas características o atributos. Y quiero que hoy veamos, hermanos, que la abnegación, el amor y el servicio son algunos de los elementos que definen a los seguidores de Cristo. La abnegación, el amor y el servicio, hermanos, son elementos o atributos o características que distinguen a los seguidores de Cristo. En primer lugar, hermanos, entonces quisiera empezar con el apóstol Pablo. Y quisiera enfocarme en la abnegación de Pablo. Y cuando estoy hablando de la abnegación de Pablo, no quiere decir que Pablo no tenga amor o servicio. O cuando hable, por ejemplo, del servicio o el amor de Timoteo, no quiere decir que Timoteo no tenga abnegación. Pero quiero hacer énfasis en un atributo particular de estos hombres. Y que nosotros hoy podamos entender, hermanos, de que si realmente le pertenecemos al Señor, que realmente si nosotros podemos ser llamados dignos hijos del Señor, podamos realmente revisar si estos atributos o estas características están en nuestras vidas. ¿Cómo podemos, hermanos, reflejar esto? ¿De qué manera podemos copiar estos modelos para nuestras vidas? ¿De cómo el Evangelio debe modelar esto para nuestras vidas? Voy a ocupar, hermanos, poco tiempo en Pablo porque deseo enfocarme en lo que el texto se enfoca, ¿no? Que es sobre Timoteo y Epafrodito. Así que voy a tratar de ocupar poco tiempo en Pablo porque sé que sabemos mucho de Pablo, hemos escuchado mucho de Pablo, de hecho hemos estado en la carta viendo la condición de Pablo y en las cartas que hemos estado exponiendo, pues hemos podido conocer de Pablo. Así que, hermanos, quisiera en primer lugar darles una definición o que podamos entender algunos sinónimos de la palabra abnegación, ¿no? Porque sé que para muchos tal vez no es una palabra pues muy conocida, que lo usemos con frecuencia y que tal vez no podamos entender. Así que, hermanos, la palabra abnegación está relacionada con el sacrificio, con el desprendimiento, con la renuncia y con la generosidad. Ahora, eso es la abnegación. ¿Cómo podríamos decir o qué espera el Señor de que nosotros tengamos una abnegación cristiana? ¿Qué diríamos entonces? Cristo exige, hermanos, a la negación de cualquier cosa en nuestras vidas que se oponga a la fe y obediencia parciales a su palabra. ¿Parciales? Totales a su palabra. A la obediencia total a su palabra, hermanos. Cristo exige, hermanos, no es una opción, no es algo que nosotros podamos elegir, es una demanda, es un imperativo de Cristo que Él exige que nosotros debemos negar cualquier cosa de nuestras vidas que se oponga a la fe y obediencia totales de su palabra. Así que quiero, hermanos, que veamos, antes de empezar la porción que nos corresponde, dos versículos que el hermano Jairo estuvo exponiendo hace 8 días, y son los últimos 2 versículos, antes del 19, el 17 y el 18, allí en Filipenses 2, para poder hablar unas cosas o unos aspectos de la abnegación de Pablo. Dice la palabra del Señor: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozados y regocijados también vosotros conmigo. Pablo, hermanos, hace referencia a su encarcelamiento y posible martirio en el lenguaje del sistema sacrificial del Antiguo Pacto. En los sacrificios, hermanos, del Antiguo Pacto, los holocaustos o las ofrendas iban acompañadas ¿de qué? De una ofrenda líquida. Esta ofrenda es la libación. Y generalmente, hermanos, esta ofrenda o este acto de adoración era hecha con vino. Así que Pablo está diciendo, y aunque yo sea derramado, aunque mi vida sea derramada como una ofrenda líquida en libación, ¿sobre qué? Sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Hemos visto, hermanos, a lo largo de esta carta, cómo el apóstol Pablo usa constantemente la palabra gozo. Gozo. Gocen
estén gozosos, me gozo para completar mi gozo. Y usa constantemente, hermanos, esta palabra aún desde la cárcel. Recuerden que Pablo se encuentra gozoso por estar allí, ¿no? Por todo lo que ha sucedido allí en la cárcel, porque Dios le ha usado en la predicación del Evangelio allí y cómo la casa de César ha sido llevada a los pies de Cristo. Pero para Pablo ser derramado como libación o como ofrenda líquida, hermanos, para entregar su vida sobre el sacrificio de ellos, ¿qué es lo que él dice, no? Me gozo y regocijo con todos vosotros. Hermanos, el martirio, la persecución, el encarcelamiento y su posible pronta muerte. Recuerden que Pablo estaba esperando el juicio y él estaba esperando que era una alta probabilidad de que en ese juicio se anunciara que iba a ser ejecutado. Ahora, con eso en mente, hermanos, Pablo dice, me gozo y regocijo, un gozo genuino, un gozo en gran manera. Y cuando pensamos en esto, amados hermanos, cuando Pablo dice esto, en la condición que él está, estar gozosos es muy fácil cuando sabemos que no estamos prontos a la muerte, ¿no? Estar gozosos es muy fácil cuando sabemos que no estamos en la condición de persecución o encarcelamiento o martirio del apóstol Pablo. Es imposible para nosotros estar gozosos en esas condiciones. Es imposible para nosotros estar gozosos en esas condiciones, a menos de que sacrifiquemos, a menos de que renunciemos, a menos de que nos desaferremos, a menos de que nos despojemos, a menos de que nos ocupemos de las cosas que iluminan a las tinieblas, y a menos que estemos dispuestos a morir por Cristo, a vivir para Cristo, y es lo que Pablo ha venido diciendo en estos primeros versículos. Ese desaferramiento, así como Cristo lo hizo, que se despojó a sí mismo, se humilló, tomando como forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, por amor a nosotros, por causa de nosotros. Así que, hermanos, vivir para Cristo, estar gozosos aún en estas condiciones como las que estaba Pablo, es cuando dejamos nuestros propios deseos, intereses o necesidades en favor de otros, en favor de otros, en favor de muchos, en favor del Evangelio, en favor de Cristo, a nombre de Él. Y Pablo no solamente escribe esto, hermanos, porque es muy fácil escribir, ¿no? Es muy fácil decir, hagan esto, obedezcan, cumplan, amen, perdonen. Pablo lo está modelando, hermanos. Pablo no solamente escribe, sino que lo está viviendo. Y seguramente usted estaba pensando allí, bueno, pero Pablo fue un hombre dotado, fue un hombre llamado directamente por el Señor, fue un apóstol. Y si bien eso es cierto, pero ¿acaso Cristo, recordando esto que ya acabamos de decir, siendo hijo de Dios, siendo Dios mismo, humillándose, haciéndose semejante a nosotros, qué es lo que Pablo escribió a los Corintios acerca del Señor? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora, cuando Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿es porque Pablo está pensando en algo que es un imposible? ¿O Pablo está pensando en algo que tal vez va a ser en la eternidad? Pablo está logrando ser imitador de Cristo. Ahora, si él está exhortando a los hermanos en Corintios, también es para nosotros como iglesias hoy. ¿Qué es lo que Pablo dice? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hagan lo mismo. Y esa palabra imitadores que aparece allí es la palabra mimetes, de donde viene la palabra para mimo. Entonces, ¿qué es un mimo? Un mimo hace idénticamente lo que hace el otro. Ahora, Pablo está diciendo, hagan lo mismo que yo hago, porque yo hago lo mismo que Cristo. El mismo espíritu que hubo en Pablo está hoy en cada creyente. Pero si usted sigue pensando, pero es que Pablo era Pablo. Pablo era el apóstol, Pablo fue llamado, se le apareció el Señor directamente y Pablo fue ungido directamente para hacer esta labor. Y sí, hay razón, tal vez no ha habido muchos Pablos, pero ahora veamos lo que Pablo continúa diciendo en el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo,
para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Tanto era la solicitud de Pablo por su amada iglesia en Filipos, que espera enviar rápidamente, velozmente, a Timoteo. ¿Para qué? Esa palabra ánimo es la palabra también que puede usarse como espíritu o sentir, para que su espíritu o su alma sean ¿qué? Confortadas. ¿Cuándo fue la última vez, amado hermano y hermana, que saber de un hermano nos confortó el espíritu? ¿Cuándo fue la última vez, amado hermana y hermana, que conocer el estado de un hermano, de una hermana, nos reconfortó el alma? O mejor, ¿cuándo fue la última vez que usted supo algo de un hermano? ¿O cuándo fue la última vez que usted se interesó en saber algo de una hermana? Porque nosotros somos buenos para decir que somos miembros del mismo cuerpo. Somos expertos en decir que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Somos buenos en hablar de la membresía, pero a la vez somos mutiladores del cuerpo, ausentándonos de los demás miembros sin saber o conocer el estado de la iglesia. Así que Pablo dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que mi ánimo y mi espíritu, mi alma sea confortada en qué, en saber sobre ustedes, en saber el estado en que se encuentran. Tengo este afán. Esa palabra pronto, hermanos, es la palabra rápidamente, velozmente. Tengo que enviarles lo más rápido posible a Timoteo, porque necesito saber de ustedes para que mi espíritu sea confortado. Hermanos, un hombre como Pablo, que hemos visto a través de sus cartas, de los libros el libro de Hechos y lo que otros dijeron de él, podemos ver que hay abnegación en este hombre. Cuando se desaferró de su propia sabiduría, cuando él se desaferró de su propia voluntad y su propia justicia. Y nosotros podemos tener abnegación, hermanos. Hay sacrificio en nosotros. Podemos demostrar esto cuando, hermanos, nosotros nos despojamos de nuestra propia sabiduría. Cuando soltamos nuestra propia voluntad, cuando nos desaferramos de nuestra propia justicia. Y veamos ahí más adelante, hermanos, en el capítulo 3, no voy a ahondar mucho porque hace parte de la siguiente, del siguiente sermón del expositivo. Leamos del versículo 5 al 7, ahí mismo en Filipenses 3, del 5 al 7. Ahora, Pablo, ¿qué está diciendo del mismo? Yo, Pablo, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. No había nada que reprocharle a Pablo, porque era un excelente cumplidor de la ley. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo se está desaferrando de su sabiduría. Pablo ha estimado como nada, como pérdida, su sabiduría, su voluntad y su justicia por causa de Cristo. Ahora, ¿cuáles son ahora nuestras hojas de vida hoy? ¿Qué es lo que nosotros queremos mostrar o presentar a las personas? Arquitecto, ingeniero, profesor, conductor, abogada. Entonces, ¿qué es lo que queremos presentar de nosotros mismos? ¿Qué es lo que queremos mostrar nosotros? ¿De qué nos estamos nosotros envaneciendo, hermanos? ¿De nuestra sabiduría? ¿De nuestra propia voluntad? Y hermanos, es la condición del hombre. Del hombre natural es la condición, es la voluntad del hombre. Y Jeremías ya lo dijo en un texto muy famoso, vayamos a Jeremías 9. Acompáñame en sus Biblias, Jeremías 9, 23 y 24.
El profeta Jeremías habla de la condición natural del hombre, de la voluntad del hombre, de lo que el hombre anhela, de lo que el hombre quiere, de lo que el hombre se exalta a sí mismo. Y dice el versículo 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más alábese en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, hermanos, ¿qué era lo que Pablo estaba desaferrándose de él mismo? ¿Qué era lo que le estaba soltando? ¿Qué era lo que le estaba sacrificando por amor de Cristo? Todos estos títulos, toda esta sabiduría, toda esta obediencia, toda esta vida que Pablo podía demostrar antes de Cristo, él lo estima como pérdida, como basura, como nada. Y esa es la condición del hombre. ¿En qué nos exaltamos? ¿En lo que sabemos? ¿En lo que conocemos? ¿En lo que aprendemos? ¿En qué nos exaltamos? ¿En nuestras fuerzas? ¿En nuestro poder económico? ¿En las finanzas? ¿En los bienes? ¿En lo que podemos conseguir? En esto se alaba el hombre. Y aún nosotros en Cristo, amados hermanos, con este pecado remanente, con esta lucha que tenemos constante contra el pecado, debemos mortificar la carne, debemos mortificar estos pecados, hermanos. Esta actitud de no querer desaferrarnos, de no querer tener esta abnegación, este sacrificio por causa de Cristo, hermanos. Es por causa del Evangelio y por amor a los otros. Acabo de comprar esto es lo que hago, esto es lo que sé, soy bueno en mi trabajo, he aprendido esto, conseguí esta oportunidad de trabajo, ahora estudio aquí, ahora gano más dinero, ahora soy profesional, ahora voy a viajar, viajé a este lado. Todo lo que ustedes quieran decir, todo lo que decimos. Y en nuestra hoja de vida no aparece que somos cristianos. Todo lo que queramos poner. Quiero que regresemos entonces a nuestro texto principal allí en Filipenses, amados hermanos. Así que les dije que iba a ser breve con Pablo, que quiero enfocarme en Timoteo y particularmente en Epafrodito. Ahora quiero que veamos en segundo lugar el amor de Timoteo. Hemos visto entonces la abnegación de Pablo, ahora quiero que hablemos del amor de Timoteo. Leamos desde el versículo 20 al 22. Dice Pablo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Pablo dice que Timoteo, y solo Timoteo, tiene como él el mismo espíritu. Que no tiene ninguno como él, con el mismo ánimo. ¿Qué ha pasado con Bernabé? ¿Qué ha pasado con Marcos? ¿Qué ha pasado con Pedro? ¿Qué ha pasado con todos esos hombres? Que Pablo dice que no tiene a ninguno del mismo ánimo. Si quisiéramos pensar en alguien semejante a Pablo, alguien como Pablo, ese alguien, sin duda alguna, es Timoteo. Timoteo estuvo con Pablo en Berea, estuvo con él en Tesalónica, estuvo con él en Filipos, en Corinto, en Éfeso, y está allí con él en Roma, escribiendo, allí acompañándole. Estuvo asociado con Pablo en la escritura de sus epístolas, como en Tesalonicenses, en Segunda de Corintios, Colosenses, Filipenses, y cuando Pablo escribió a los romanos, allí estuvo él, Timoteo. Fue de gran utilidad para Pablo. Donde quiera que Pablo le decía que fuera, él iba. Donde Pablo le hiciera que se quedara, él se quedaba. Pablo lo podía enviar o llamar y ahí estaba Timoteo. Allí estaba este hombre. Y siempre fiel a cumplir aquello que Dios le habría dado, le había dado que hiciera.
como un hijo sirve a su padre. ¿Qué es lo que Pablo dice? Que como hijo a padre ha servido. Ha servido conmigo en la proclamación del Evangelio. Como un hijo ama a su padre. Y Timoteo, que fue considerado por el mismo Pablo como ¿qué? Mi amado y fiel hijo del Señor. Verdadero hijo en la fe. Y leamos otra vez el 21 cuando dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Recuerden entonces que Pablo ya había exhortado a los filipenses con respecto a esto. En el versículo 3 y 4, ahí del mismo capítulo 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los otros. Pablo está diciendo entonces que esta era la humildad de Timoteo. Que Pablo está diciendo que Timoteo no está buscando lo suyo propio, sino que lo que es de Cristo. Tal era la humildad de este joven y servicio que su entrega era genuina por causa de Cristo, por causa de los hermanos allí en Filipos. Y entonces estamos viendo aquí dos hombres, Pablo como apóstol, Timoteo que llegó a ser pastor en Éfeso, ambos procuraban el bien de los demás, ambos procuraban el bien de la iglesia, no su propio bien. Porque ¿qué cosas habrían hecho para ellos mismos? ¿Qué cosas ellos podrían anhelar para ellos mismos? Y recordamos, amados hermanos, que Timoteo era un joven ¿qué? Era un joven de 36 a 40 años aproximadamente, fiel al Señor, que durante todo su proceso de preparación, que fueron casi 10 o 15 años antes de ser llamado al ministerio, pasó al igual que Pablo. Ustedes entonces recuerdan también que Pablo, antes de ser encomendado al ministerio, duró 14 años, hermanos, preparándose. 14 años preparándose antes de ser llamado, encomendado por el Espíritu Santo junto a Bernabé para las misiones, para la proclamación del Evangelio. Ahora, ¿qué cosas tuvo que dejar Pablo? ¿Qué cosas tuvo que dejar Timoteo? Por amor. Durante 15, 14, 10 años de preparación nomás. Ahora asumen los tiempos de ministerio. ¿Cuánto tuvieron que dejar estos hombres? Y nosotros preocupados que porque la iglesia queda muy lejos. Que porque queda muy lejos. Así que este joven, fiel al Señor, y Pablo, que estaba guiando como padre, y este joven Timoteo, un joven, hermanos, de 36 años, de 40 años. ¿Qué hacen los jóvenes hoy a esta edad? Ya no se quieren casar. Ya no se quieren casar. Así que este joven de padre griego ausente, no sabemos por qué estuvo ausente, madre judía, que desde niño fue instruido en las sagradas escrituras. Y quiero que recordemos un evento en la vida de Timoteo. Quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 16. Hechos 16. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice la palabra del Señor, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo,
hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Versículo 3, y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y ahora cuando leemos el capítulo 15, vemos allí la dificultad que se estaba presentando en el concilio de Jerusalén, porque estaban viniendo hombres que estaban enseñando que había que circuncidarse para ser salvo. Ahora Pablo en respuesta parece que Pablo estuviera como en contravía de lo que en el concilio los apóstoles habían decidido, ¿no? Para ser salvo no hay que circuncidarse. Pero Pablo toma a este joven y lo circuncida. ¿Por causa de quién? Porque si él iba en esa condición, ¿qué hubiera pasado? No le reciben, no le escuchan. Ahora, un joven circuncidándose, cuando sabía que tal vez él podría pensar, pero ¿qué beneficio espiritual? Porque yo sé que no es para salvación. Ahora, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy asumiendo este sacrificio, este dolor? Despojándome de esto, ¿para qué? Por causa de los perdidos, por causa de los judíos perdidos, por causa de la obra de Cristo y del Evangelio. Y por eso Pablo dice en Filipenses, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Si Timoteo hubiese sido otro hombre que busca lo suyo propio, no se hubiera circuncidado. Dice, no, esto para qué, esto no es mío, yo no voy a llegar hasta allá tampoco. ¿A son de qué? ¿Qué voy a ganar yo? ¿Qué beneficio tengo? Por eso, hermanos, vemos a Timoteo, que fue preparado durante tantos años, al igual que Pablo, para poder ser fieles a este llamado. Hoy los cristianos tienen mucho que decir acerca de fútbol, acerca de la política, tienen mucho que decir acerca de economía, de gastronomía, pero poco que decir de Cristo. Poco que decir de Cristo. Y este es el bien mayor que está buscando Pablo y Timoteo para Filipos, para cada iglesia, para cada creyente, aún hoy para nosotros, que podemos ver la palabra de Dios, la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, este bien mayor que es Cristo Jesús. Y no anhelamos este bien, hermanos, que es el mayor bien, que es nuestro bien, el sumum bonum. Los gobiernos, los incrédulos pueden mostrarnos su bondad y mostrar que hacen cosas por nuestro bien, entre comillas, pero en realidad están buscando lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Aquellos, hermanos, aquello que nos lleva a Cristo, a nuestro mayor bien, hermanos, es lo que nosotros debemos procurar. Y recordemos a estos hombres, ¿recuerdan allí en Marcos 2? Cuando llevaron a su amigo paralítico a los pies de Cristo, hicieron todo para llegar allí y tenían todo para devolverse. Multitud, no podían llegar a Cristo. Así que eso es lo que ellos hacen, hermanos, llevar a su amigo a los pies de Cristo, al mayor bien. Y es por eso, hermanos, que todo lo que nos lleva a Cristo es una bendición. Si un problema nos lleva a Cristo, es una bendición. Si una crisis nos lleva a Cristo, es una bendición. Todo lo que nos lleva al Señor, hermanos, es una bendición. Todo lo que nos lleva al Señor es una bendición. Todas estas providencias, y son estos amigos, son estas personas con las que nosotros debemos rodearnos, porque los verdaderos amigos son los que nos llevan a Cristo, así como hicieron esos hombres con el paralítico. Y si aún usted sigue pensando, es que Timoteo era pastor,
un hombre también dotado de dones y gracias, y tal vez Pablo y Timoteo pues es diferente a nosotros. Quiero que en tercer lugar veamos un hombre que se parece más a nosotros. Que usted puede decir, este hombre es más parecido a mí. Es como más común y corriente. Y quiero que regresemos allí a Filipenses. Y leamos el versículo 25. Entonces, recordemos, hermanos, que Pablo dice que procura enviar pronto a Timoteo. Pero entonces ya va a decir que ya envió a alguien antes que enviar a Timoteo. Dice el versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Este hombre, hermanos, Epafrodito, que tal vez para muchos es nuevo, hasta hoy lo escuchamos, había sido enviado por los hermanos en Filipos, los filipenses, para llevarle una ofrenda, un apoyo económico a Pablo, allí a Roma, donde estaba encarcelado. En primer lugar, hermanos, este hombre tenía que ser alguien digno de confianza, para que hubiera sido enviado por la iglesia para encomendarle esa tarea. Y en segundo lugar, tuvo que ser alguien que voluntariamente tuvo que ofrecerse para poder hacer un viaje tan largo. Así que quiero que veamos, hermanos, el servicio sacrificial de Epafrodito. Más o menos, amados hermanos, el trayecto entre Filipos y Roma era de 1180 o 1100 o 1000 kilómetros. Ahora, nosotros hoy podemos recorrer esas distancias de un día para otro, ¿cierto? En carro, en moto, en aviones mucho más rápido, en tren, y con todas las dificultades, hermanos, que se presentaban en la época para poder navegar. Y aunque las carreteras romanas, que también era tanto por mar como por carretera, eran carreteras muy avanzadas y muy buenas, un viaje de estos demandaba mucho sacrificio, mucho tiempo. La inclemencia del clima, los ladrones, la naturaleza, la lluvia, el sol y todo lo que ustedes puedan imaginar que era hacer un viaje de estos, que tal vez podía ser un viaje de semanas o hasta de meses. Ahora quiero que piensen en este hombre, Epafrodito, que es probable que se haya ofrecido a llevarle esta ofrenda a Pablo. Más de 1000 kilómetros navegando, caminando y todos los elementos que él pudo haber usado para llegar allí. Y Pablo dice 5 títulos particulares de este hombre. Y quiero que veamos esos 5 títulos que Pablo habla de él, que Pablo dice de él. Así que voy a ser un poco técnico en esta sección, hermanos, pero es necesario para que ustedes puedan comprender. Dice entonces Pablo, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, mi hermano. Esta palabra es la palabra delfos en el griego y es alguien que Pablo considera de su familia, un miembro de la iglesia, mi hermano. Pablo sabe que este hombre es de su pueblo, de su familia, de su iglesia, es creyente. Adelfos, mi hermano. Pablo dice mi, y aquí esas primeras 3 palabras están acompañadas de que son en relación con Pablo. Dice mi hermano, mi colaborador y mi compañero de milicia, un miembro de la iglesia en Filipos, que Pablo dice, este es mi hermano. Este es un verdadero creyente, es un hermano en la fe, es un hijo de Dios, es mi hermano. Después dice, mi colaborador. Esta palabra, hermanos, aparece 12 veces en el Nuevo Testamento y de las 12 veces, 11 veces la usa Pablo. Y se la dice a hombres como Clemente, se la dice a Marcos, se la dice a Timoteo y se la está diciendo ahora a Epafrodito,
su colaborador, mi colaborador. Y esa es la palabra, hermanos, sinergos, que ustedes saben que hemos visto cuando hablamos de la palabra sinergia, que son dos personas juntas trabajando, cuando hablamos de la salvación, ¿no? Que es monérgica o sinérgica. Entonces, estamos hablando que cuando es sinérgico es dos trabajando por lo mismo. Dos energías juntas, dos juntos colaborándose. Entonces, Pablo dice, este hombre que estoy viendo, superior que yo mismo, hermano y ahora colaborador. Y ahora le da otro título, hermanos, muy interesante, y es que le dice compañero de milicia, compañero de milicia. De ahí sale esta palabra estratios, que es la palabra que usamos para estrategia. Es mi compañero de batalla. Epafrodito está a mi mismo nivel, porque es mi compañero de batalla, de guerra. Hice la investigación un poco de esta palabra que era usada, que también la usa Pablo en el segundo capítulo en Filemón, y descubrí que fuera del registro bíblico, esta palabra era usada para una ocasión especial y era para honrar a un soldado, para honrar a alguien que ha cumplido con sus deberes en la guerra. Decirle compañero de milicia, estratios. Entonces, hermanos, veamos todo lo que Pablo está diciendo de este hombre. Es mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia, juntos en la guerra. Ahora dice, en relación a la iglesia allí en Filipos, dice, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces, esta palabra mensajero es la palabra apóstolos. Entonces, cada creyente, hermanos, es un enviado, ¿no? Es un mensajero. Este hombre ha sido enviado por la iglesia de Filipos para poder ser en servicio de Pablo, en servicio de la iglesia, y es la palabra que aparece después allí, ministrador de mis necesidades. Y esta palabra administrador, hermanos, es la palabra leiturgón, que donde viene la palabra liturgia, que está relacionada con la labor sacerdotal de adoración, administrador del templo. Ahora, ¿qué era lo que estaba haciendo Epafrodito? Llevando esta ofrenda en adoración a Dios. Y en este servicio que estaba haciendo, ¿qué estaba haciendo? Sirviendo al Señor. Era un servicio para el Señor. Así que Epafrodito, enviado, apóstolos, que cada creyente, hermano, es un apóstol, ¿no? En el sentido de ser un mensajero, en el sentido de ser un enviado por Dios para la predicación del Evangelio, para traer esta ofrenda económica a Pablo. Así que, amados hermanos, vemos a un hombre que no sabemos a qué se dedicaba en la iglesia. La escritura no nos dice, pero es probable que fuera un diácono de la iglesia allí en Filipos, un servidor. No sabemos si tal vez era un pastor, pero era un hombre servicial, hermanos. Abnegado, humilde, amoroso, compasivo, todas estas cosas. Él es un siervo, él es valiente, piadoso, que formó un vínculo estrecho con Pablo. Él trabajó junto a él y cumplió la tarea. Y vemos que este hombre, va a decir Pablo más adelante, estuvo cerca de la muerte. Estuvo cerca de la muerte por amor a Cristo, por el servicio a Cristo. Quiero que veamos así una parte aquí adelantada, y es el versículo 30. Pablo dice de él, porque por la obra de Cristo estuvo pronto a la muerte, estuvo cerca a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Arriesgó su vida, hermanos, literalmente. Arriesgar su vida en este viaje tan extenso, tan difícil, apostando todo por algo. ¿Por qué? Por el servicio que los hermanos en Filipos no podían presentarle o darle presencialmente a Pablo, él lo está haciendo en representación de la iglesia, en adoración a Dios. Amados hermanos, nosotros estamos al servicio de Dios todo el tiempo.
Nuestra vida está al servicio de Dios todo momento, hermanos. Tal vez una de las percepciones equivocadas que teníamos antes es que los únicos que sirven son los que se ponen aquí al frente, ¿no? Los que cantan, los que se paran en la puerta, los que recogen la ofrenda, los que le enseñan a los niños, el que predica, el que toca el instrumento. Y teníamos esa percepción equivocada de que ese era el servicio a Dios. Y pensamos que solamente ellos son los que sirven a Dios. Y yo entonces, yo que no hago nada en la iglesia, entonces no estoy al servicio de Dios. Hermanos, el creyente está al servicio de Dios todo el tiempo. El creyente sirve con su vida al Señor. ¿Recuerdan esta frase que el hermano Jairo nos enseñó hace 8 días? Esta frase en latín. Coran Deo. Delante de la presencia de Dios. Delante del rostro de Dios todo el tiempo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando sabemos que tenemos delante de nosotros la presencia todo el tiempo? Cuando estamos delante del rostro de Dios todo el tiempo. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Una actitud de servicio. Servicio, hermanos. En su casa, en su trabajo, en el colegio, en la universidad. Estamos al servicio de Dios, hermanos. No espere para decir que algún día que haga algo en la iglesia, ese día estaré al servicio de Dios. Porque si ese día no llega, entonces nunca estuvo al servicio de Dios. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios, hermanos, en nuestras casas? ¿Cómo estamos sirviendo a Dios, hermanos, en nuestros trabajos? ¿Cómo estamos honrándole? Eso que estamos haciendo allí donde estamos sirviendo a Dios. Honra al Señor. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que Epafrodito estuvo cerca de morir? Estuvo cerca de la muerte, y lo va a decir en el versículo 26 y 27. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Esto era parte del servicio sacrificial de Epafrodito. Eran viajes largos, extenuantes, bajo la inclemencia del clima y la naturaleza, y este hermano estuvo enfermo, que estuvo tan enfermo al punto de morir. Y aún así, hermanos, su preocupación, ¿cuál era? Que los hermanos estaban preocupados porque él estaba enfermo. Él ni siquiera estaba preocupado por su propia enfermedad. Él sabía que ellos habían escuchado de su enfermedad y que eso los tenía a ellos angustiados. Y esa era la angustia de él. Es una persona abnegada, una persona amorosa, una persona servicial, que no le importa estar al punto de la muerte por causa de Cristo. Su angustia es por eso, hermanos, porque le está causando preocupación a los hermanos en Filipos. No le interesa su condición actual en absoluto. No le interesa, hermanos. Está mirando allá, no a él mismo. Ahora, cuando estamos enfermos, ¿qué es lo que a nosotros nos preocupa? Nuestra condición. Miramos hacia nosotros mismos, pero olvidamos lo demás. Olvidamos el servicio a los demás, olvidamos la obra de Cristo. Este hombre ama tanto al Señor, ama tanto la obra, ama tanto a la iglesia, que no quiere que se angustien. Está gravemente angustiado, lo que dice allí Pablo, está gravemente angustiado, está angustiado en sobremanera, porque no quiero que ellos estén preocupados por mi condición. Así que Pablo dice en el 28, así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Ahora, después de que Pablo dice todo esto de él, Pablo dice, es mi compañero, es mi hermano. ¿Qué más dice?
mi colaborador, el mensajero. Después de que dice todo esto, ahí se los manda de vuelta. Ahí se los envío de vuelta. ¿Por qué, Pablo? ¿Acaso Epafrodito está allí incómodo? ¿Acaso está aburrido allí? ¿Le está afectando el clima? ¿Extraña a su esposa? ¿Extraña a sus hijos? ¿Quiere estar de vuelta o regresar para seguir trabajando? ¿Por qué lo estás enviando tan pronto, Pablo? Porque él está sufriendo por causa de ustedes. Pero Dios tuvo misericordia al darle vida y también tuvo misericordia de mí al preservarlo con vida. Cada vez, hermanos, que hemos sido librados de la muerte es misericordia de Dios. Y este hombre, Epafrodito, seguramente sus padres habían sido una mujer y un hombre muy paganos. Tanto así que lo nombraron en honor a la diosa Afrodita, la diosa griega del amor, o la diosa romana Venus también, la diosa del amor. Y sus padres le ponen este nombre a su hijo en honor a la diosa Afrodita, que significa este nombre perteneciente a Afrodita, devoto de Afrodita. Pero su nombre, hermanos, no marcó su destino, porque ya había sido elegido por Dios para ser un siervo de Dios desde la eternidad pasada. Había sido elegido por el Señor para la gloria de Dios. Amados hermanos, para algunas aplicaciones, no puedes tener una verdadera abnegación, amor y servicio si no consideras que lo puedes lograr por el poder de Dios. Estamos tratando de conseguir estas cosas en nuestras propias fuerzas. Estamos constantemente fallando, hermanos, porque creemos que en nuestro propio poder podemos lograr, podemos desaferrarnos, podemos despojarnos de todas esas cosas. Pero solamente se logra, hermanos, por el poder de Dios. No hay otra manera en que podamos despojarnos de todas estas cosas, de tener una vida cristiana abnegada en sacrificio, en rendición, de todo lo que no honra al Señor, de lo que no puede ser en beneficio. Hermanos, la vida cristiana no es fácil. Esto de estar todo el tiempo gozosos, en realidad no es que sea algo real. Alguna vez un pastor dijo, las redes sociales me deprimen, porque allí todo el mundo es feliz. Allí todo el mundo es feliz. Todos los matrimonios funcionan. Todos tienen lujos, todos tienen viajes, todos tienen oportunidades, todos son contentos. A todo el mundo le va bien. Sus hijos son perfectos, menos los míos, menos mi matrimonio, menos mi vida. Por eso me deprimen las redes sociales, dice este hombre. Porque está bien, hermanos, cuando nos preguntan, decir que estoy mal. ¿Qué es lo que dicen las hermanas? ¿Cómo está, hermana? De victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Y la casa destruyéndose, hermanos. Está bien que digamos, hermanos, que estoy mal. Necesito ayuda. Estoy luchando contra este pecado, queridos hermanos. Mi hogar se está destruyendo. Estoy triste. Por eso la vida cristiana no es fácil, amados hermanos. Obedecer no es fácil. Y nosotros obedecemos, ¿por qué? Para ganar la salvación, para ganar el favor de Dios. ¿Por qué obedecemos? Porque estamos agradecidos por lo que ya Él hizo por nosotros. Obedecemos, amados hermanos, por la obra que ya Cristo hizo en nosotros. No lo hacemos para ganar el favor de Dios. Y aunque Dios promete bendición por la obediencia, no lo hacemos por eso.
Vivir para la gloria de Dios no es fácil, hermanos. Estar pensando todo el tiempo en que esto, cómo glorifica a Dios, esto que voy a decir, cómo exalta a Dios. Cuando mi esposa me dice, recuerda que toca pagar esa factura, y yo quisiera responderle, ya me dijiste, no me digas más. Y debo pensar, no, si le digo eso, eso no glorifica a Dios. Así que debo esperar y decirle, lo tengo presente, lo voy a hacer. Cuando un cliente nos pregunta por su pedido que ha sido olvidado y nuestra mente empieza a maquinar cuál de todas las mentiras es mejor. Es que la empresa de mensajería no ha recogido el paquete. Qué pena, entonces por eso está atrasado el pedido. Estamos pensando, hermanos, en cómo, en cuál mentira es más viable, cuál mentira puede convencer al cliente. Y no estamos pensando cómo podemos glorificar a Dios. Cómo esto que yo puedo desaferrarme, quitarme este pecado, esta lucha, puede honrar a Cristo, hermanos. Aún si nadie se enterara de eso. Aún si nadie supiera eso que yo estoy pasando en este momento. ¿Y qué sobre la eternidad de nuestros hijos? Hoy los padres están más preocupados en que sean profesionales, médicos, ingenieros, profesores, que hagan dinero, que sean prósperos, pero que vayan directo al infierno. Que vayan camino a la eternidad separados de Dios. Entonces, ¿qué cosas, hermanos, debemos sacrificar? ¿Qué cosas debemos dejar en nuestras vidas por amor a Cristo, por amor al Evangelio, por la salvación de nuestros hijos, por la salvación de los demás? ¿Qué cosas hay que cortar? ¿Qué cosas hay que circuncidar por amor de los perdidos? Y generalmente, hermanos, son cosas de las que tenemos arraigadas en nuestro corazón, de las que nos va a costar dejar. El dinero, el trabajo, los bienes, los lujos, los viajes, las riquezas, la comodidad. Estas son las cosas que están arraigadas en nuestro corazón. Nuestro orgullo, nuestra tranquilidad. ¿Quién le dijo a usted, amado hermano, que la vida cristiana es tranquilidad? No. No hay tranquilidad en la vida cristiana, hermanos. Hay paz, y esta paz viene solamente de Cristo. Y esta paz, hermanos, es paz con todas las crisis, con todos los problemas y con todas las cosas que tenemos que sacrificar, hermanos. Hay que sacrificar tantas cosas por causa de Cristo, hermanos. Por causa del Evangelio. Y si aquí hay personas que no son creyentes, hubo un sacrificio, hermanos, que fue hecho a favor de pecadores como todos nosotros. El sacrificio más grande, majestuoso y glorioso que pudo haber existido, y fue la muerte de Cristo. Hubo alguien que tuvo la mayor abnegación, y fue él mismo, entregándose voluntariamente para poder ser librados, hermanos, de la condenación eterna. Por causa de nosotros, por causa de su propia gloria. Así que si tú estás aquí, querido amiga o amigo, y no has puesto tu confianza en Cristo, estás a tiempo. Hoy puedes hacerlo. Hoy es el día de que reconozcas de que esta es la mayor muestra de abnegación, de amor y servicio. Cristo Jesús, despojándose,
humillándose por nosotros.